Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 21 de junio le damos la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, amigos y público en general, hoy como siempre, su amado hermano Marcos Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero con vuestro programa Bellas Palabras de Vida. Hoy quiero invitarte para que tú puedas abrir la Sagrada Escritura en el Salmo 143. En el Salmo 143 vamos a tomar el versículo 10 primeramente para estas bellas palabras de vida, la voluntad de Dios. Es un poquito largo, pero es muy importante de poder reedificar, restaurar o aprender a hacer la voluntad de Dios. En algunos programas anteriores de Orando por el Prójimo, una hermana en Cristo, creo, que me hizo esa pregunta que ¿por qué oramos? Y yo decía siempre que se haga su voluntad. Quiero ser claro y complaciente, le dije a aquella hermana que me diera un poco de tiempo y yo iba a mandarle un estudio para que a través de la Sagrada Escritura para conocer la voluntad de Dios. Así que en este día toda promesa se cumple. Así que si está en la sintonía, bendito sea el Señor. Así que papel y lápiz, Salmo 143, versículo 10 en adelante, dice su palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Amén. Amado eterno Dios, te damos gracias a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu por esta preciosa, hermosa palabra que pones en nuestro corazón en este día para edificarnos mutuamente como pueblo tuyo, Señor. Te pido como siempre, a través de Cristo nuestro Señor y la guía de tu Santo Espíritu, que tú nos des la libertad, que tú nos guíes y que tú hagas brotar de nuestros labios lo que ya antes has puesto en mi corazón. Amén y amén. Amados hermanos y público en general, oyente de esta tarde, seguramente todos nos hemos preguntado o nos ha pasado de querer saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, o qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero, quiero decirte, tenemos que saber que nadie que no haya pasado por la cruz va a saber o entender la voluntad de Dios, o sea, solo los hijos de Dios tenemos acceso, es solo a través de Cristo que podemos tener una buena relación con Dios y conocer su plan para nuestras vidas. Su voluntad está reservada para quienes han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Más adelante volveremos a mencionar este punto ya que es importante. Segundo, ¿qué nos dice
la Biblia respecto a esta voluntad de Dios? Hay cientos de referencias en la palabra con respecto a esto, a la voluntad de Dios. Es decir, la Biblia entera, del principio a fin, nos habla de esto, de un plan. La pregunta es ¿por qué? Porque la voluntad de Dios tiene que ver con un plan y un propósito. ¿Y sabe qué, amados hermanos, amigos? Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y solamente cuando nosotros nos sometemos a ese plan y a ese propósito, su voluntad puede ser revelada a nuestra vida. Y acaba otro punto a tener en cuenta. Dice en su palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Algunas semanas atrás estuvimos examinando al profeta Oseas y exhortando esta palabra. Y hoy la vuelvo a repetir. Este punto es muy importante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces como cristianos fallamos en esto y no alcanzamos la voluntad de Dios porque no conocemos la Biblia, ya que su palabra hay principios generales establecidos y esto va más allá de que nosotros anhelamos una palabra específica. ¿Queremos realmente hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Una muy buena pregunta y una pregunta inteligente, digo yo. Hoy te la vuelvo a repetir. ¿Queremos realmente hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Hay principios bíblicos que no son negociables y no necesitamos revelación, sino es leer y conocer lo que Dios nos dejó en su palabra y que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos que obedecer a nuestros padres. Efesios capítulo 1. Leámoslo rápidamente para recordarlo. Tenemos que ir al Nuevo Testamento y vamos a Efesios capítulo 1 y versículo 1 en adelante, que nos dice: Efesios capítulo 1. Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que está en Efesio. Amén. Más adelante en el mismo capítulo nos recomienda que debemos honrar a nuestros padres. Vamos a buscar inmediatamente el versículo. No lo tenía preparado de antemano, pero lo vamos a ver al tiro en la Sagrada Escritura. Rápidamente nos vamos a Efesios capítulo 1, versículo: porque por la gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues esto es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. En el capítulo 6 de Efesios también dice su palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Tenemos que, uno de los otros ejemplos, tenemos que casarnos con una persona cristiana. No, la Sagrada Escritura dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. La Biblia dice que el que quiere comer, que trabaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. La Biblia dice que debemos dar para los pobres y los que padecen necesidades, como la iglesia primitiva. Los padres de familia tienen que ocuparse del sostén de su familia. La Biblia nos enseña que tenemos que criar a nuestros hijos en la palabra. No tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y que tenemos que aceptar a las personas sin perjuicios. Estos no son aspectos que se negocian, sino que son principios, mandamientos que ya están, mejor dicho, ya están para ser cumplidos. O sea, no necesitamos ponernos a orar para ver o saber si será o no será de Dios. Me recordaba de un pequeño testimonio de una oración que una niña, una doncella, se enamoró de un niño que no era cristiano. En su consejería, su pastor le dijo lo que dice la Sagrada Escritura, que no tenemos que casarnos con una persona que no sea cristiana, porque la Sagrada Escritura dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ella dijo, voy a orar a Dios. No tiene por qué orar si ya tiene la respuesta que Dios nos da. Por eso es bueno saber, amados hermanos y oyentes, y percatarse de lo que dice la Biblia. Hay que meterse en la palabra para conocer su voluntad, su verdad, que ya fue revelada. Ahora bien, ¿sabemos hasta dónde puede ir Dios cuando decimos, hágase tu voluntad? Porque cuando oramos de esa manera, Señor, hágase tu voluntad, estamos diciendo, va a menguar mi voluntad, va a disminuir mi voluntad, es decir, sujetarnos a nuestra voluntad, a la de Dios. No es que nos quedamos sin voluntad. En definitiva, ya no hay capricho y no debería haberlo con nuestro Señor. Como cristianos caprichosos, no es lo mismo decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y a partir de ahora, yo someto mi voluntad a la tuya. Hay voluntad de Dios soberana en la que no podemos entender. Hay voluntad de Dios permisiva en la que Dios deja que sucedan. Muchos quieren que Dios los bendiga, pero quieren seguir con su viejo deseo. No hay actitud de cambio. En estos últimos tiempos, donde todo tiene que ser rápido y se quiere conseguir todo, onda, llama ya. ¿Ha escuchado ese anuncio en la televisión? Yo lo he escuchado muchas veces a través de mi canal de televisión, que dice, llama ya. A las primeras personas que llaman se le hace la oferta, la rebaja. Llame ya. Y resulta que con la voluntad de Dios hacemos lo mismo.
Y realmente te digo, no funciona así. Dios no funciona como funcionamos nosotros. Las cosas que son de Dios y los que cotidiana funcionan de otra manera. Dice en Efesios capítulo 5 versículo 17, por tanto no seáis insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Conoce la voluntad de Dios, o mejor dicho, conocer la voluntad de Dios en la sabiduría es la sabiduría más elevada de cada uno de nosotros como cristianos. Vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina toda falsedad de la religión y pone el sello de la verdadera sinceridad en nuestro servicio a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 6. Vamos a leerlo inmediatamente. Efesios 6, versículo 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Debemos desear la voluntad de Dios más que nada en todo el mundo para nuestra vida. Una oración diaria podría ser expresada por cada uno diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y comienza a entender cuál sea, aun cuando sea una voluntad dura, difícil y quizás hasta la misma muerte, entender que a los ojos de Dios aún la muerte no es tan complicada. Pero ¿quién está lleno de la plenitud del Señor? Puede decir, hágase tu voluntad y no la mía. Así como Cristo en aquella hora del Getsemaní, y ¿sabes qué? Jesús entendió. Sí, amados hermanos, Jesús entendió que tenía que pasar por la voluntad del Padre, o sea, de Dios, para que su propósito se cumpla. Por eso cuando nosotros hablamos, oramos y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, estamos dispuestos. Y no hablamos de ir al extremo de algo terminar o de muerte, aunque Él es Dios de milagro, lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, sino de todos los que implique hacer a nuestra vida, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo vamos a citar varias veces a Romanos capítulo 12, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismo. Efesios capítulo 12, leí el 13, el 12 es, No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Quizás te preguntarás muchas veces. Quizás en este mismo día tú estás en la sintonía y
conocer la voluntad de Dios? En primer punto número 1, es su voluntad que tenemos corazones agradecidos. Y para eso tenemos que ir a Primera de Tesalonicense. Lo vamos a leer, Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Segundo, es la voluntad de Dios que andemos rectamente es el mayor testimonio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Vamos a Primera de Pedro, entramos al capítulo 2 y versículo 15 dije. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Es la voluntad de Dios que haciendo bien. Es la voluntad de Dios, tercer punto, escuchar nuestras oraciones a Dios. Escucha a todo y a los hijos indudablemente, pero no todo el mundo puede gozar del favor de Dios. Tenemos que ir a la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es la que nos instruye. A Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Uno de los versículos clave para orar. Muchas veces pedimos cosas que nos los desviarán, los estorbarán, que no es el propósito que Dios tiene contigo, conmigo. Por eso es decir, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuarto punto es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, vamos al 4, versículo 7. Dice su palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quinto punto, no es voluntad de Dios que nadie perezca. Para eso tenemos que ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados oyentes, hermanos de la fe, cuando hablamos de voluntad de Dios, hablamos de que la voluntad de Dios en algún aspecto es misteriosa para nosotros, y hay cuestiones que nosotros nunca llegaremos a conocer de Dios y que sí estamos llamados a aceptarla, porque la voluntad de Dios se revela. ¿Y cómo se revela? A través de la palabra. Romanos 8, 28. Vamos a Romanos 8, 28. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura?
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Cada vez que estemos parados frente a una situación o nos toca enfrentar alguna inexplicable o repentino pruebas que vienen, debemos llevar a la mente, debemos llevar o sacar de nuestro corazón lo que está escrito en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cual sea la circunstancia, a través de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo el que nos guía, como guió a nuestros siervos en la antigüedad. Podemos ir a Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Cómo debemos obrar nosotros mismos? Guiarnos a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2? Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. A través del Espíritu Santo es nuestra guía. Debemos dejar actuar al Espíritu Santo a través de una conciencia transformadora, que lo hemos leído anteriormente en Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo vamos a volver a repetir, que dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de la oración en Romanos 12 nuevamente, 12:2 acabamos de, a través de la oración en Romanos 8:27. Vamos a Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. A través de la oración. A través de la oración podemos ver el triunfo de Jesús en el monte. Hágase tu voluntad. Podemos ir rápidamente a Lucas capítulo 22, versículo 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el gran triunfo de Jesús, hacer la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios trae éxito. Sí, amados hermanos, si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que nos dice su palabra. Dice el versículo bíblico: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardéis y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿A cuántos no les gusta que todo le vaya bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No apartarnos de la palabra de Dios. Si estás diciendo, todo me sale mal, ¿por qué me va todo mal? Esa es la gran pregunta. ¿Porque no tienes el libro al alcance de tu boca? ¿Porque la palabra del libro de la ley? Sino que de día y de noche no meditas en ella. Comienza desde día a meditar sobre ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te sugiero, amado hermano, amigo, en esta tarde, te sugiero que comiences a seguir la vida y los consejos de estos grandes hombres de Dios. Comienza a seguir la voluntad de Dios revelada, la que ya está escrita para cada uno de nosotros, la que con leerla en la intimidad te va a revelar cuál es el consejo de Dios para tu vida en particular. A muchos les gusta que los profetas le profeticen la vida cristiana. No se dan el tiempo a meditar en este libro. No se dan tiempo a buscar realmente la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, como hemos dicho, está revelada. Porque ya está escrita para cada uno de nosotros. La que con leerla en la intimidad te va a revelar cuál es el consejo de Dios para tu vida en particular. Amados hermanos, cuando nos disponemos a hacer su voluntad revelada, la que ya está escrita, indudablemente Él nos guiará a la voluntad específica que tiene para nosotros o para nuestras vidas. Muchas veces queremos conocer la voluntad específica de Dios para nuestra vida, pero no estamos primero dispuestos a conocer cuál es su voluntad ya revelada en la palabra. Hoy es el momento donde tú puedes comenzar diciendo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que esta sea nuestra oración desde el día de hoy, desde el día que tú la escuches, y decirle: revélame tu voluntad en su palabra, en oración y con la guía de tu Espíritu Santo. Es tiempo de volver a la palabra de Dios para conocer su voluntad, que es la buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo quiero volvértelo a leértelo en este día, aunque parezca lo que parezca, como algunos dicen, pero yo lo deseo dejártelo puesto en tu corazón. Romanos 12, capítulo 1 y 2, dice mi Biblia Reina Valera, traducción año 1960, deberes cristianos. Qué importante conocer nuestros deberes. Dice su palabra: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me recuerdo muy bien
en alguna oportunidad de un mensaje relacionado con la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es que no tuviera fe aquella persona que me lo dijo, sino que no estaba capacitado o no había entendido la Sagrada Escritura, como a muchos de nosotros, a veces por no escudriñar, a veces por no darle tiempo a la palabra, nos quedamos en la ignorancia bíblica. Pero el Señor nos manda a una renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta para el ser humano. Amados hermanos, amigos de este día, como dije, comienza a esta hora con tus palabras y pídele al Señor que te enseñe a hacer su voluntad. Deja la tuya, no que pierdas tu voluntad, déjala tu voluntad que mengüe. Deja tu voluntad no sobre la voluntad de Dios, sino debajo de la voluntad de Dios, para que se haga su voluntad, no la mía. Comienza a orar, comienza a pedirle al Señor. Hoy, como siempre, estas bellas palabras de vida, el Señor ha puesto en nuestro corazón para la exhortación de su pueblo. Quiero agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo que ha puesto dentro de mi corazón y lo que he podido expresar a esta hora. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador, le decimos amén y amén. Amados hermanos, antes de retirarme, quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 24, orando por el prójimo. El lunes 28, las bellas palabras de vida. Quiero recordarte que en el mes de julio completamente no vamos a tener ninguna transmisión especial, pero estaré dispuesto a orar por aquellas peticiones que me hagan llegar a través de mi Messenger, de mi muro. Estaremos dispuestos a orar por ella en una forma privada. No vamos a tener programa durante todo el mes de julio. Así que desde antemano les pido la comprensión y sabemos que el Señor así me lo ha dispuesto en mi corazón para que yo poderle servirle como yo tengo que servirle, no a media, ya que voy a estar ocupado en las cosas materiales de mi hogar. Vamos a pintar, ya estamos pintando, estoy haciendo una renovación frontal a la casa y me requiere mucho tiempo ya que no soy experto en esa materia, pero trato de hacer todo lo más que pueda. También voy a recibir ayuda de mis hijas, de mis yernos, así que esperar que también los pueda atender, no solamente puro trabajo. El Señor comprende y sabe que también necesito como un descanso espiritual para llegar al próximo mes el que viene, llegar como Él quiere que enfrentemos toda esta situación. Así que, sin más que decirte, desde Lysekil, Suecia, tu amado hermano Marco Marín Parra, y que el Señor os bendiga. Te espero para el jueves 24, orando por el prójimo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.